Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a estar mirando el principio del fin. Y este principio del fin, que es, comenzó la guerra. Y lo voy a comparar con, tenemos aquí el libro de Apocalipsis y en el capítulo 16, versículo 16, que nos dice: y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y algo interesante que tanto es historia del Bhagavad Gita, cuando vemos en el trasfondo de esta imagen, ¿qué vemos? Un campo de guerra, una batalla. Y cuando leemos en el Mahabharata, ¿ves? Vemos a este carruaje listos para una guerra. Y lo interesante es que a través de la historia desde el Oriente, el Mahabharata como un poema de origen espiritual, una historia que a través de los personajes, a través de toda la historia, lo que quiere, revelar, dar a conocer es lo que naturalmente todo ser humano a través de su vida experimenta, y que es su propia guerra interna, su propia guerra espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con su propia guerra emocional, internamente entre sus cualidades buenas, positivas, en contra de sus cualidades o características negativas. Y por eso, a través de la historia, es significativo que cuando miramos esta historia del Mahabharata, cómo nos cuenta sobre una guerra. En el Mahabharata se da, ¿ves? Como vemos aquí, el principio del fin. Esta guerra de 18 días se da en el campo de Kurukshetra. Cuando vemos en la Biblia, es interesante que el libro de Apocalipsis, a través de muchas imágenes, símbolos, en este capítulo 16, nos habla de una guerra, la guerra del Armagedón. Nos dice que, como vemos aquí, los espíritus de demonios reunirán a todos los gobernantes, y nos dicen versículos anteriores, desde el oriente hacia el occidente. Y algo interesante es que asimismo los reyes, según la historia del Mahabharata, veamos esta imagen de nuevo. Cuando vemos aquí en el trasfondo, vamos a ver, este personaje aquí detrás, ese personaje viene a ser, como decir, el rey que por muchos años reinó en Hastinapur. Ese es el nombre del reino, donde ese rey malvado, ese rey personifica a través del Mahabharata, de la historia, el mal, la enemistad, la injusticia, total maldad, hipocresía. Y tú ves que capítulo tras capítulo, historia tras historia relacionada a ese rey, a los reyes en su reino, y todo su reino era maldad, injusticia, mal. Y entonces, por eso, en esta guerra tenemos a Arjuna y Krishna, que Krishna representa a Dios y Arjuna representa, entonces, como decir, a los guerreros que tienen que pelear con el rey y su reino de la injusticia. Y por eso esta guerra. Y lo interesante de este poema, el Mahabharata, es que por ser una enseñanza espiritual, vemos que el personaje principal y supremo es Krishna, quien viene a ser la personificación de Dios. Él representa la divina esencia. Y por eso está iluminando al guerrero que él, Arjuna y sus hermanos, representan las cualidades o el reino de justicia y bien. Y por eso la guerra entre el reino y los reyes de justicia, ¿ves? Inspirados y motivados y dirigidos por la divina esencia, por Dios,
en contra del rey y su reino y los reyes de injusticia y de maldad. Y considero interesantísimo esto, porque cuando miramos a través de Apocalipsis, veamos esto. Voy a leer en Apocalipsis 16, versículo 12. Mira lo que nos dice. Nos dice: luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios Todopoderoso. Y voy a leer eso de nuevo, donde nos dice sobre los espíritus, ves, que salen a reinar a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor. Mira esto, para los los reyes y los gobernantes del mundo, para pelear con el Señor. Por eso esta vez el canto del Señor, para pelear con el Señor, el Todopoderoso. Y vemos aquí en esta enseñanza, entonces cuando vamos al Mahabharata, voy a ir unos versículos más atrás. Mira lo que dice aquí. Nos dice Krishna, ¿ves? Krishna, el Señor, según este poema, Krishna le abrió a Arjuna el ojo divino y le reveló su forma divina. Arjuna contempló el esplendor del Todopoderoso. Y estamos aquí viendo el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios, el Todopoderoso. Y aquí en el Mahabharata, utilizando el mismo lenguaje, el mismo simbolismo sobre el Todopoderoso, que era mayor que la luz de 1000 soles. Como vemos ese resplandor. Y todo esto lo comparto porque uno puede decir, wow, qué coincidencia. O en nuestro contexto occidental, que solamente hemos sido influenciados por las historias de la Biblia y que en nuestro presente tendemos a interpretar el libro de Apocalipsis literalmente, mayormente, porque para muchos es un libro profético, escatológico, concerniente al futuro, y por eso en nuestro presente se nos hace imposible comprender lo que los símbolos, las imágenes que el libro de Apocalipsis nos revela, fueron creadas desde su origen, no para hablarnos de eventos, predecirnos lo que pasará en el futuro, sino son imágenes, son símbolos para iluminar nuestra conciencia, ¿ves? Para que nos dé el nivel de comprensión de que nos está revelando una realidad siempre presente por ser espiritual. Asimismo, desde el oriente, en las historias del Mahabharata, todas estas historias, desde su origen, han sido para eso, a través del lenguaje metafórico y simbólico, alegórico, ha sido para instruir, capacitar, elevar el nivel de conciencia y estado emocional, el estado espiritual de personas a medida que van comprendiendo la enseñanza. Sigamos creciendo.